¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? En mi opinión, pensar es igual a pensar críticamente. Si uno no piensa críticamente cuando piensa, uno no está pensando. Pensar críticamente es subir al espacio, subir al Olimpo y ver desde allí el mundo, desde la tranquilidad, la serenidad, la imparcialidad y la racionalidad. Existe la influencia, pero nunca la manipulación. Pensar críticamente es pensar en tercera persona, es ser imparcial. Para mí solo existe una manera de pensar y por eso decir pensamiento crítico es decir pensar. Pensar críticamente es salirse del problema, encontrar una posición ajena al mismo y desde ahí intentar resolverlo. Esa posición es una posición privilegiada y como tal no está hecha para cualquiera. Lo difícil del pensar no es ejecutar la acción estando aquí arriba. Lo difícil del pensar no es ver el mundo estando ya aquí. Lo difícil del pensar es cómo llegamos a sentarnos aquí y cómo llegamos a visualizar desde esta posición cada situación de cada día, de cada lugar del mundo. Lo difícil no es pensar desde aquí arriba. Lo difícil es cómo llegamos a pensar desde aquí arriba. Lo complicado no es el fin, sino el camino. Dice la RAE que pensar es opinar. Perdónenme que les diga que pensar no es opinar. Pensar no es juzgar. Pensar es analizar. Personalmente, me gustaría que ese adjetivo de ahí no hubiera que ponerlo ahí. Pero hay que ponerlo ahí sencillamente por la razón de que nos han metido en la cabeza de que eso no es lo mismo que eso. Hoy en día, la opinión del alumno no vale nada. El alumno está infravalorado, el alumno no tiene ni voz ni voto en nuestra educación. El alumno no está siendo escuchado. Tu opinión no importa. Como máximo le importa a tu compañero de pupitre, que es en el momento en el que tu profesor te dice: oye, vosotros dos, si queréis hablar en el patio, eso está muy bien, ¿eh? ¿Crees que el pensamiento crítico debe ser importante en la educación? Probablemente. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí presentes piensa que el pensamiento crítico debe serlo. Es normal. Ahora bien, la respuesta a por qué debe serlo es bastante más complicada. El pensar a día de hoy ni se valora ni se necesita. Es decir, ¿para qué quieres pensar? Con repetir, memorizar, volver a repetir y escupir te vale. Para pasar el curso hay que pasar una serie de exámenes. Y para pasar una serie de exámenes solo necesitas el triángulo mágico. Repetir, memorizar y escupir. El otro día, un niño de origen musulmán fue arrestado en los Estados Unidos de América por llevar a clase un reloj fabricado por él mismo. Arrestado. Se lo enseñó a la profesora de ingeniería y esta le sugirió que no lo enseñara por el centro. Solo existe un camino, no hay más. Como dije, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y no como el proceso de ayudar a que una flor crezca según su propia naturaleza. Como dije antes, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y solo hay un modo de que el nivel de agua suba. No hay más. Cogemos una planta, le aplicamos un hierro como corregidor y dejamos que la planta crezca según hemos colocado el hierro. Sin embargo, es el pensamiento crítico el que arranca de raíz ese hierro y el que deja que crezca según tu propia naturaleza. Sin pensamiento crítico no eres nada. Eres 100% equiparable a una máquina. No tienes capacidad de decisión propia. Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad de vigilantes de lo programado y no de informáticos que programan. Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad en donde el dogma, la opinión hegemónica y la verdad absoluta campan a sus anchas como Pedro por su casa. Sin darnos cuenta, estamos imponiendo al alumnado una verdad absoluta en vez de ayudarlo a encontrar una relativa. Decía Chomsky que el aprendizaje verdadero no tiene que ver con el descubrimiento de la verdad y no con la imposición de una verdad oficial, pues esta última opción nunca conduce al pensamiento crítico e independiente. Hace unas semanas
debatí en clase sobre 2 noticias que aparecieron en 2 periódicos de tirada nacional de este país que se titulaban Sócrates jubilado y Platón expulsado de clase. No sé si las pudieron leer, pero básicamente constituían una crítica en contra de la desaparición de la asignatura de filosofía como asignatura obligatoria en el bachillerato. Se nos quieren llevar a nuestros grandes pensadores, se nos quieren llevar a nuestros grandes filósofos, se nos quieren llevar a Kant, se nos quieren llevar a Rousseau, se nos quieren llevar a Marx, se nos quieren llevar a Locke, se los quieren llevar a todos. ¿Saben qué les digo? Que se vayan. Ahí tienen la puerta. Váyanse. Váyase Locke, váyase Marx, váyase Rousseau, váyase Kant. Váyanse todos. Y si deciden volver, vuelvan. Pero de la mano del pensamiento crítico y filosófico del que los separaron en el momento en el que decidieron entrar en nuestras aulas. Fíjense, ni la propia asignatura de filosofía es capaz de incitar al pensamiento crítico y filosófico. El pensamiento crítico debe conformar la base de la educación. Pensando críticamente, es decir, pensando, serás persona. ¿Qué es lo que te diferencia de una máquina? La capacidad de decisión propia. Eso es lo que te diferencia. Actúa según tú quieras actuar y no como otros quieran que actúes. Actúa según tus principios, según tu forma de ver la vida. Piensa según tu yo quiera pensar y no como otros quieran que piense. Sabemos que el pensar hoy en día en el aula no se fomenta. Muy bien, salte de ella. Lee, crea, música, poesía, arte, me da igual, no importa el qué. Programa en vez de ser programado. Y conoce para no ser engañado. La nota es importante, sí, pero la nota es una cosa. Esto, otra. La solución desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, desde los alumnos, es muy simple. El triángulo mágico de antes, repite, memoriza y escupe, se va a ver reemplazado por el de piensa, adapta y cambia. Podrán decir lo que quieran, que digan lo que quieran, que el sistema no está preparado para un cambio, que el alumnado menos, que el profesorado todavía menos, que digan lo que quieran, porque ¿saben qué? El sistema puede no estar preparado para un cambio. Ustedes sí. El cambio es de ustedes. El cambio pertenece a ustedes. Si no trabajan por sus sueños, alguien los contratará para que trabajen por los suyos. Si no trabajamos por nuestro cambio, alguien vendrá y nos hará trabajar por el suyo. El cambio nace a partir de esa puerta y muere cuando uno decide cerrarla. Cada mañana, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, que te levantes de la cama, recuerda sencillamente esto. Piensa, adapta y cambia. Muchas gracias.